Bienvenidos al primer episodio de Legado y Liderazgo. Casi como diríamos hoy en día, más que un primer episodio, es una precuela de lo que luego va a ser el desarrollo de este podcast, de estos vídeos. Y esto surge de una inquietud acerca de la empresa familiar y la situación y el auge que estamos viendo en la empresa familiar y también del nuevo liderazgo que está emprendiendo. Lógicamente, cuando uno hace estas reflexiones desde el punto de vista de consultoría, del trabajo que hacemos desde Heidrick & Struggles, me di cuenta que quizá me faltaba complementar con alguien que tuviera esa experiencia, pero además de conocer la empresa familiar de cerca, de haberla vivido, de entenderla, y pensé en mi amigo Bill Derringer, con el que hemos compartido muchas historias en el pasado, y me pareció que era perfecto establecer también una complicidad para hacer este proyecto juntos. Pues estoy muy ilusionado, Luis, con la posibilidad de hablar de algo que descubrí muy al final ya de mi carrera. O sea, que he trabajado en cotizadas multinacionales, en participadas de private equity, y ahora ya en esta etapa final de mi carrera he descubierto lo que es la empresa familiar. Y me hace mucha ilusión hablar de lo que es la carrera en la empresa familiar, lo que yo he visto, que he aprendido y lo que me ha gustado muchísimo, ¿no? Y me hace ilusión hablar de esto, de lo que es el liderazgo en la empresa familiar y esta presión que genera el legado, que también fue algo que observé en directo en mi paso por el grupo Osborne. Uh-huh. ¿Crees, Bill, que este tema del legado se contempla desde España de una forma diferente? Las familias españolas lo asumen quizá menos como una obligación y algo diferente, ¿o cuál es tu percepción? Yo creo que es algo común en la empresa familiar. Quizás cuanto más años lleva en existencia la empresa, el caso del Grupo Osborne es una empresa con 250 años de historia, están en la 7ª generación. Y ya un poco lo que yo observé en el Grupo Osborne ha sido que hacer que la compañía perdure en el tiempo es algo que genera una sensación de responsabilidad bastante importante. Creo que si una empresa está en la 2ª generación, sea española o sea polaca, que es el otro entorno de la empresa familiar que conozco, quizás la presión no es tanto, pero yo hablaba con mi jefe en Osborne, Fernando Terry, y decía que te tienes que sentir muy orgulloso de lo que habéis creado aquí y le preguntaba que ¿cómo lo hacéis? Y dice, bueno, nosotros hacemos lo que hacían nuestros padres. Entonces es como también lo que hemos aprendido en nuestro entorno familiar también. O sea que al final el ejemplo de los padres es lo que hace que la empresa siga en el tiempo. Pero yo creo que la presión por el legado va aumentando con las generaciones, desde mi punto de vista. Yo tengo la impresión de que coloquialmente siempre se ha dicho: no hagas negocios con los amigos, que perderás los amigos y perderás el negocio. Y entonces uno imagina cómo será hacerlo con la familia, ¿no? Y yo creo que ahí uno de los principales cambios que he venido observando en estos últimos años es que se ha empezado a valorar la empresa familiar de una forma diferente, que los propios componentes de la empresa familiar han empezado a sentirse más orgullosos de ese vínculo, de ese legado, de esas generaciones que les han precedido, y que inclusive los que son fundadores hoy, que también tendremos algunos durante nuestras distintas conversaciones, quieren ya pensar en que esto va a ser un legado y que se va a convertir, ¿no? Entonces me parece que estamos en un momento muy bonito para la empresa familiar. Sí, justo por eso me parecía un proyecto muy interesante para colaborar contigo, porque también he observado que muchas de las empresas que han sido grandes escuelas, muchas multinacionales cotizadas, poco a poco han ido trasladando su toma de decisiones fuera de España. Y eso yo creo que ha aumentado aún más la importancia de la empresa familiar como escuela, como un sitio donde hacer carrera, donde la gente aprende y que se forme.
y lo hace más importante todavía que hablemos de eso, ¿no? Del talento y las carreras, y también pues abrir los ojos a más gente de lo interesante que puede ser hacer carrera en la empresa familiar. Yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, todavía hay un cierto temor por parte de algunos ejecutivos a estar en una empresa familiar. Bueno, me han dicho, cuentan. Yo creo que es verdad que requiere una adaptación y es verdad que las culturas fuertes, pero no solamente las familiares. Tú has trabajado en alguna compañía multinacional con una cultura muy fuerte y que estoy seguro que también se notaba, ¿no? Entonces tengo la sensación de que podemos ayudar con este episodio, estos episodios que vamos a hacer de esta serie de legado y liderazgo, podemos ayudar a que la gente perciba que la empresa familiar no es un ambiente hostil, que la empresa familiar, primero, se ha modernizado, segundo, quiere profesionalizar, tercero, admite la entrada de personas y que realmente adaptarse a los valores de una empresa familiar no es distinto que es adaptarse a los valores de una multinacional que también existen y que están escritos y a lo mejor a veces en las empresas familiares no están escritos pero se sienten en el día a día. Tú sabes mejor que nadie que dentro del mundo de las multinacionales cotizadas las culturas son muy variadas. Entonces yo creo que la empresa familiar pasa exactamente lo mismo. Lo que haces tú es realmente arte de encontrar este encaje entre forma de ser de un ejecutivo y la cultura de una empresa familiar o una empresa cotizada extranjera. Yo creo que hay que entender un poco las diferencias. Sí que hay algunas características que yo he observado. Yo he tenido la gran fortuna de trabajar, pues a lo largo de mi carrera en diferentes tipos de compañías. Una de las características que he visto en el mundo de la multinacional extranjera cotizada es el corto plazo. Mi etapa de Kellogg's, muy importante lo que era el crecimiento trimestre contra trimestre. Y en contraste, en mi experiencia en el grupo Osborne, había pues mucho foco en el largo plazo, visión a largo plazo, mucha coherencia. Me recuerdo la primera reunión que tuve con mi jefe Fernando. Él con el comité de dirección me presentaron el presupuesto y me preguntó, bueno, Bill, ¿qué te parece? Yo venía de trabajar en un entorno de private equity y todos los años teníamos que crecer un 30% con mucha presión. Y el presupuesto que me presentó fue de ir de 42,5 millones en EBITDA a 36,5 y me dejó totalmente perplejo. Y dije, no sé, ¿qué opina el accionista? ¿No? Pues el accionista, mientras está entre 33 y 35, les va a parecer bien. Y luego a continuación lo que ocurrió fue, hicimos un plan estratégico que reflejaba más bajada todavía en el EBITDA y luego ir ya creciendo de nuevo para alcanzar pues un nivel de EBITDA mucho más alto, de 40 millones de euros y con resultados recurrentes y sostenibles. Entonces, eso para mí caracteriza lo que es esta visión a largo plazo, la coherencia en la empresa familiar y es una diferencia muy notable para los ejecutivos. Y lo otro que diría que es una diferencia muy destacable es la agilidad en la toma de decisiones, es decir, el contraste de visión a largo plazo con la agilidad en toma de decisiones. Una vez que se marca un plan, no es una cuestión de hacer una presentación en PowerPoint de 100 hojas. Está acordado el plan estratégico, das un paseo hasta el final del pasillo y en 15 minutos, con la propiedad de la compañía, decides lo que se va a hacer. Y yo creo que esta agilidad en la toma de decisiones también es otra característica muy diferente. No es un entorno de presentaciones de PowerPoint, es un entorno donde se premia la claridad de ideas y la agilidad en la toma de decisiones. Correcto. Yo tengo la misma sensación. Esa visión de largo plazo creo que permite además el que ese legado permanezca, independientemente de que la familia esté involucrada en el día a día o simplemente desde el consejo. Ayuda a que
bueno, exista una dirección, exista unos valores, unas cosas que es lo que hacen que la empresa familiar permanezca. Luego, además, cómo lo hacen, me parece también muy interesante. Recuerdo el caso de una compañía a la que pudimos ayudar, afortunadamente. Es una compañía con origen en un continente diferente, es decir, no estaban en Europa. Fundada, con éxito, con una facturación ya bastante sensible, pero deciden venir a Europa. La compañía está plenamente profesionalizada, tienen un CEO profesional, es decir, todo el equipo era ya un equipo profesional, pero cuando deciden venir a Europa mandan al hijo del fundador. Y cuando, charlando con él y con su padre y con la consejera delegada, comentamos, bueno, y la decisión de venir, nos explican es que al final lo más importante es sentar los cimientos de la misma manera que hicimos con la empresa original, con una compañía familiar. Por supuesto que después habrá un management profesional, de hecho para eso estamos aquí, queremos que nos ayudéis a buscar un management profesional, pero creemos que en esa institución de valores es fundamental que haya un miembro de la familia que lo traslade, que sea el que esté presente para hacer este proyecto. Entonces me pareció una manera muy clara de expresar esa combinación de modernidad, de equipo profesional, de gestión, con esa otra parte de familia, valores, legado que queremos resaltar en este proyecto, ¿no? Sí. Yo además, una distinción que siempre hacía Ignacio Osborne cuando estábamos hablando de la empresa familiar y esta distinción que hacemos entre profesional y familiar, él siempre me decía, Bill, yo soy familiar y profesional. y entonces a raíz de esto pues he ido modificando un poco mis palabras para decir que familiar y no familiar, porque yo creo que todos son profesionales. De hecho, por lo que me han explicado en el grupo Osborne, el presidente y el consejero delegado son familiares, pero tienen que pasar por un proceso de selección pues con una empresa como Heidrick. Entonces yo creo que hasta en este nivel también yo creo que es importante la profesionalización también de la participación de la familia en la empresa. Yo hice un programa sobre gobernanza y en el Instituto de Consejeros y Administradores, y cuando estuve participando en el programa me acuerdo de pensar que bueno, pues aquí todo lo que me están enseñando es lo que hacía el grupo Osborne. Y no es una cotizada. Y lo explicaba también Ignacio. Decía que nosotros operamos como una cotizada, porque con 300 accionistas tenemos que tener básicamente el mismo comportamiento. También contaban yo creo que fue hace 40 años, cuando tomaron la decisión de que por debajo del director general no familiar, solamente podía entrar un familiar en la empresa por petición del director general. Y en el caso de Osborne, pues hay 2 personas que han trabajado en la parte de comunicación y el resto pues son no familiares. Y yo creo que eso es un paso muy, muy importante que han dado muchas empresas, sobre todo las empresas tipo Osborne o otras con las que vamos a hablar durante esta serie de entrevistas que vamos a hacer, que han dado este paso, ¿no? de crear un entorno de gobernanza, de profesionalizar tanto la participación de la familia como la gente que hemos venido de fuera, ¿no? Una cosa que hemos comentado tú y yo antes es la generosidad, ¿no? Y cómo se vive dentro de las empresas familiares que hemos conocido tú y yo. Y cuéntanos, ¿hay alguna anécdota de tu experiencia como la que acabas de contar? Bueno, yo casi al hilo de lo que estabas tú contando, nosotros colaboramos con algunas escuelas de negocios, particularmente en mi caso en el tema de consejos. Entonces, bueno, pues tenemos reuniones con la gente que está haciendo unos cursos de formación para ser consejeros. Y me sorprendió el empezar a encontrarme con personas de empresas familiares que estaban asistiendo a estos cursos. Y charlando con ellos en un cóctel que hacemos después de nuestra charla,
hablando, me comentaban que ellos no estaban allí para ser consejeros de otras empresas. Ellos estaban allí porque querían aprender qué era el buen gobierno corporativo para poderlo aplicar dentro de sus organizaciones, de manera que esos ejecutivos que estaban contratando, esa profesionalización que estaban llevando a cabo, pudiera tener una manera, digamos, profesional, como tú decías, que ellos consideran profesionales y querían hacerlo de la mejor manera posible. Con lo cual, tu idea de que profesional y familia no están separados, la comparto 100%. Es decir, están invirtiendo en formarse para alejarse del negocio, es decir, para poder gobernar el negocio desde otro punto de vista. Y eso creo que también es generosidad, es decir, el CEDO, quizá no debo ser yo quien esté llevando la compañía, tendré que buscar a alguien que esté más preparado o que traiga una formación distinta, pero aprendo a cómo articularlo de manera que yo no interfiera en el día a día, pero que siga manteniendo, ¿no?, desde el Consejo esa presencia. A mí me pareció que es una demostración de que la empresa familiar hoy está integrada en la sociedad, está integrada en la manera de hacer negocios y que realmente lo que quiere es que su negocio, su empresa, su familia sigan estando, pues como casi todos estaban al principio, por delante de los demás, ¿no? Las que sobreviven, las que hoy llamamos empresas con legado, son empresas que han competido y que han conseguido seguir adelante, ¿no? Entonces me parece que esto es muy, muy relevante. Tu experiencia, que me parece muy válida, ya nos has contado algo acerca de los ejecutivos que se incorporan a la empresa familiar. ¿Qué características crees que debe tener un ejecutivo que no ha trabajado antes en empresa familiar y se va a incorporar a una empresa familiar? ¿Y por qué crees que sería bueno para ellos hacerlo? Yo creo que la característica fundamental que yo he observado es el compromiso. Tener que tener unos niveles muy altos de compromiso con la familia. Yo creo que también por otro lado la confianza. Tienen que ser capaces de generar confianza, lo cual lleva mucho tiempo en desarrollar esta confianza. Y una vez que tienen esa confianza y han demostrado el compromiso, flexibilidad. Y una de las cosas que me llamaba la atención, pues en el caso del Grupo Osborne, cuando entré había gente de mucha confianza y que no, la estructura organizativa reflejaba más bien esta confianza, más que una forma quizás más ortodoxa de estructurar una empresa. Y los ejemplos que me vienen a la mente, pues el director financiero también era el director de la unidad de negocio de Ibéricos, o el director de recursos humanos también era el director de logística. Y yo creo que son ejemplos de personas que habían generado mucha confianza con el liderazgo de la compañía y por esa confianza habían creado un puesto un poco que estaba a esta medida, ¿no? Un poco a la medida de la confianza que habían ganado la compañía. También yo creo que la confianza cuando se pierde se rompe todo. Entonces es fundamental crear esta confianza y que dure en el tiempo. Pero yo diría esto, pues es compromiso, confianza y flexibilidad y capacidad de adaptarse en cada etapa de la empresa. Para mí han sido las características que yo he visto en los ejecutivos. Y también un liderazgo de servicio. Servicio a la organización, por supuesto, pero servicio también hacia la familia, hacia los accionistas. Esta actitud también yo creo que es muy, muy, muy importante y detrás hay bastante humildad, yo creo que tiene que haber pues para ejercer de esta manera. Lo comentamos antes, pero yo creo que viene bien también recalcarlo, el pragmatismo. Una de las ventajas, un poco de lo que ha sido uno de los motivos por lo que queríamos hacer esta serie de entrevistas, ha sido que yo creo que las multinacionales extranjeras cotizadas han sido una escuela. Entonces, pues es un poco como que podéis ir aprendiendo en estas grandes empresas y luego a partir de cierta edad, con mucha experiencia a tus espaldas, dabas el paso a trabajar en una empresa familiar y podías poner mucho en valor esta experiencia y esta capacidad de gestión que aprendes. Ahora está cambiado un poco porque no sé si se ha creado un poco de vacío en ese aspecto de hacer carrera en la multinacional extranjera y luego dar el paso a la empresa familiar.
yo creo que las carreras van a evolucionar en ese sentido y van a ser más a largo plazo dentro de una sola empresa. Sí, yo tengo la opinión también de que eso que decías tú de formarte en una multinacional, hoy en día es mucho más difícil si no eres capaz de hacer una trayectoria internacional como la que hiciste tú en su momento. Porque muchos países se están convirtiendo en unos centros ejecutores en los que no se puede aprender estrategia, no se puede aprender muchas veces ni siquiera de operaciones fabriles, logística, porque todo esto viene prácticamente dirigido desde la central. Y eso sí es un inconveniente, porque si hay una característica que tiene la empresa familiar es que todo está integrado. O sea, que ellos realmente tienen la responsabilidad sobre todas y cada una de las partes de negocio. Y estoy de acuerdo contigo, eso puede hacer que algunos ejecutivos tengan que valorar el que a lo mejor esa formación tendría que empezar a través de una empresa familiar, en posiciones quizá menos relevantes de principio, para después poder desarrollarse y tener incluso unas carreras más exitosas si quisieran acabar dando un salto al mundo corporativo, ¿no? Parece un poco como que da la vuelta, ¿no? Sí. La situación por estos cambios que se van produciendo. Y me imagino que cambia bastante también tu trabajo, ¿no? En intentar encontrar este encaje entre perfiles ejecutivos y empresas familiares, porque tendrás que hacer las búsquedas a nivel internacional también, ¿no? Para que encontrar estos ejecutivos que no siempre están dispuestos a ir a vivir fuera, ¿no? Pero me imagino que tus procesos de selección tendrán que ir mucho más allá de las fronteras de España ahora. Pues efectivamente. De hecho, nosotros estamos trabajando ahora en un par de proyectos de, digamos, sucesión o de traspaso de poder, ¿no? de una familia, del fundador o del segundo miembro de la familia, que ya lo que quiere es traspasar a un consejero delegado, un director general. Seguirán ellos en el consejo, pero que haya alguien que sea el responsable del día a día, ¿no? Y la realidad es que estas dos compañías tienen ya una cierta dimensión internacional. Es decir, son compañías que han crecido y que ya tienen esa dimensión internacional, y para ellos lo importante no es solamente el que la persona tenga una cierta preparación en España. España es uno de sus mercados. Necesitan a alguien que tenga una visión más global, que haya estado gestionando filiales en otros países, que sepa gestionar distribuidores. Es decir, que tenga una complejidad mayor. Claro, si esto no se ha dado o no se da ahora en las multinacionales, cuando estás solo en España, pues tenemos que abrir la ventana y sí, nuestras búsquedas son siempre internacionales. Lógicamente hay que respetar ciertas cosas, normalmente el idioma, porque si el idioma es fundamental prácticamente en cualquier organización, porque hoy la gestión de personas es una de las claves para el éxito, en una empresa familiar poder comunicarte con todos los miembros de la familia, no solamente con el que esté más activo o el que esté más cercano, es importante. Algunos pueden hablar inglés, algunas generaciones anteriores pueden no hablarlo. Entonces hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Entre traer a alguien con mucha experiencia internacional, que quizá no está viviendo en España, que quizá no es español, pero que sí puede comunicar en el idioma. Y es parte de lo que estamos haciendo. En tu faceta de consultor, que estás ahora trabajando con muchas empresas familiares, supongo que también estás viendo esta evolución. ¿Estás viendo también que eso que te comentaba yo antes de tener un gobierno corporativo empieza a constituir pues una parte de lo que las empresas familiares se proponen? Montar un consejo, tener asesores independientes, gente que les ayude. ¿Cómo crees que está evolucionando esto? Yo creo que hay que distinguir entre consejo de administración y consejo asesor. En mi experiencia, en general, las empresas familiares quieren limitar el consejo de administración probablemente a familiares. Hay excepciones, pero yo creo que hay muchísima apertura a la creación de consejos asesores, que al final el funcionamiento es igual, pero con una pequeña diferencia de que realmente no hay una obligación legal o estatutario. Entonces yo creo que en ese sentido es bueno por los dos lados, para la empresa familiar, que pueden guardar lo que es el entorno del consejo de administración para sí mismo, y pueden beneficiarse de ejecutivos que tienen una visión diferente y de otra carrera, vamos. Pero yo veo
muchísimas oportunidades en el mundo de consejo asesores. Y de hecho, además de trabajar en Lipco como presidente, tengo una actividad muy intensa como consejero. Y la verdad es que es una etapa muy bonita también de la carrera, para los que nos gusta la variedad y aprender de muchos sectores diferentes. Es muy rico en aprendizajes y de sensación de valor y de estar aportando en muchos entornos y muy, muy diferentes. Pero para cierto perfil de ejecutivo yo creo que hay muchas oportunidades en ese momento en el mundo de consejo asesor, sobre todo. Bill, veo que tenemos muchísimos temas para poder tratar con las personas con las que nos vamos a entrevistar. Yo creo que va a ser una experiencia muy interesante, desde luego por mi parte, y que trataremos de ir un poco, modulando los distintos temas, también dependiendo de cada una de las compañías y de cuáles son, digamos, en cada caso sus prioridades. ¿Qué crees que será de esta serie y qué representará en relación con aprender acerca de la empresa familiar? Bueno, sobre todo eso. Yo creo que vamos a aprender muchísimo. Y mi esperanza es que abramos muchos ojos de personas que quizás no están considerando una carrera en la empresa familiar a hacer justo eso. O sea, que de ver los estilos de liderazgo que hay, las personas que yo tengo en mente que deberíamos de conocer y charlar con ellos. Yo creo que van a sorprender por su visión de liderazgo tan moderna, cercana, y yo espero sorprender, ¿no?, a nuestros oyentes y que aprendan junto con nosotros. Yo creo que tú y yo también vamos a aprender. Correcto, por supuesto. Además, yo creo que vamos a entrevistar también a algunos ejecutivos que ya están trabajando en empresa familiar, con lo cual eso les va a dar también otro ángulo, ¿no?, para darse cuenta de que hay gente que ya lo está haciendo, que están felices, y también algunas empresas familiares que están en ese momento de tomar la decisión acerca de profesionalizar o introducir a algunos gestores ajenos a la familia dentro de la organización, pues también para que se den cuenta de que esto es habitual, de que se está haciendo, que tiene éxito y que al fin y al cabo, bueno, pues es un proceso de crecimiento también para la propia empresa familiar. Pues tengo mucha ilusión en empezar, Luis. O sea que yo creo que ya solo nos queda arrancar, ¿no? Pues a ello vamos. Muy bien. Muchas gracias, Will. Un placer siempre charlar.